Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. La campana sobre la puerta sonó mientras Beto Villarreal se deslizaba desde debajo de la camioneta Ford, limpiándose la grasa de sus manos callosas. Su taller estaba situado en el borde este de San Pedro, Jalisco, un pueblo lo suficientemente pequeño como para que todos conocieran tus asuntos, pero lo suficientemente grande como para poder desaparecer si lo necesitabas. El sol de la tarde atravesaba las ventanas polvorientas, iluminando años de mugre acumulada en cada superficie. «Papá, ya me voy», llamó Tomás desde la oficina. A sus 23 años, el hijo de Beto tenía los ojos oscuros y la sonrisa rápida de su madre. Aunque Sara se había ido hacía ya 5 años, el cáncer se la llevó rápido. Y en las secuelas, Tomás se había convertido en el ancla de Beto a la normalidad, a la vida tranquila que había construido después de dejar las sombras. «¿Noche de póker con Gael otra vez?», preguntó Beto, permitiéndose una pequeña sonrisa. Tomás había hecho buenos amigos en el tecnológico donde estudiaba ingeniería. «En realidad, voy a ver a Daniela Soto para mi clase de cálculo». Sesión de estudio. La sonrisa de Tomás sugería que estudiar no era el único punto en la agenda. «¿Quieres que traiga la cena al volver?» «Yo me las arreglo». «Ve con cuidado». Después de que Tomás se fue, Beto volvió a la transmisión de la camioneta, perdiéndose en la simplicidad mecánica de las tuercas, los tornillos y el fluido hidráulico. Esta era su meditación ahora, tan alejada de su vida anterior que a veces incluso él olvidaba al hombre que había sido. A veces, pero nunca completamente. El siguiente cliente llegó justo antes del cierre. Beto no necesitó levantar la vista para saber que algo andaba mal. 20 años de leer amenazas habían reconectado permanentemente su sistema nervioso. Los pasos eran demasiado medidos, demasiado confiados. 2 hombres, de aproximadamente 80 y 95 kilos respectivamente, moviéndose con la fanfarronería de aquellos acostumbrados a intimidar. «¿Tú eres Beto Villarreal?» El primer hombre era alto y delgado, con un marcado acento norteño, vistiendo una chaqueta de cuero a pesar de la cálida tarde de septiembre. Su compañero estaba construido como un bloque de hormigón, con manos que parecían haber roto bastantes caras. «Ese es el nombre en el letrero». Beto se enderezó lentamente, manteniendo sus manos visibles y relajadas. «Viejos hábitos. Soy Damián. Este es Alexis. Trabajamos para Víctor Valdés. ¿Conoces este nombre?» Beto había escuchado rumores. El cártel se había estado expandiendo hacia Jalisco, empujando hacia el oeste desde Veracruz, tragándose pequeños pueblos con sus redes de protección, operaciones de juego y distribución farmacéutica. San Pedro había estado tranquilo hasta ahora. «No puedo decir que lo conozca». Damián sonrió sin calidez. «Aprenderá, señor Villarreal. El señor Valdés proporciona seguridad para los negocios en esta área. Un mundo muy peligroso. Robos, incendios, accidentes. Por una pequeña tarifa. Nos aseguramos de que no pase nada malo. Me arriesgaré». La sonrisa se desvaneció. «No es una petición, mecánico. 40,000 pesos cada mes. El primer pago lo das ahora». Beto se había enfrentado a señores de la guerra, sicarios de cárteles y células terroristas en 17 países diferentes. Estos extorsionadores de poca monta no se registraban en su escala de evaluación de amenazas. Pero ese era el viejo Beto, el fantasma que había enterrado. El nuevo Beto Villarreal era solo un mecánico tratando de vivir tranquilamente con su hijo. «No tengo esa clase de dinero». Alexis dio un paso adelante, tronándose los nudillos con una amenaza teatral. «Entonces tal vez encuentres algo. Tal vez trabajes más duro. O tal vez». Recogió una llave dinamométrica del banco de trabajo de Beto, examinándola con curiosidad fingida antes de estrellarla contra el capó de la camioneta, dejando una profunda abolladura. «Tal vez tu negocio tenga accidentes desafortunados». Cada instinto le gritaba a Beto que reaccionara. Sabía 7 formas de desarmar a Alexis e incapacitar a ambos hombres en menos de 3 segundos. En cambio, mantuvo su respiración constante, su postura no amenazante. «Los escucho, pero legítimamente no tengo 40,000 pesos. Tal vez pueda juntar 10,000 para el viernes». Damián lo estudió con ojos calculadores.
Una semana. Traes 40,000 a la cantina El Oso Negro. Viernes por la noche, a las 9. Si no vienes, o vienes con menos de 40,000, la próxima vez Alexis no golpea el coche, te golpea a ti. ¿Estamos claros? Cristalinos. Después de que se fueron, Beto se quedó inmóvil en su garaje, luchando con la decisión que sabía que tendría que tomar. Podía pagar. Incluso podía conseguir el dinero. El seguro de vida de Sara, cuidadosamente ahorrado, estaba destinado a la educación de Tomás, pero existía. Pero pagar significaba reconocer su poder. Significaba vivir bajo su pulgar indefinidamente. Significaba enseñarle a Tomás que la intimidación funcionaba. Esa noche, Tomás llegó a casa lleno de energía, hablando sobre Daniela, sobre sus próximos exámenes, sobre tal vez transferirse al TEC de Monterrey en primavera. Beto escuchó, sonrió, hizo las preguntas correctas y no dijo nada sobre sus visitantes. Este era el mundo de Tomás, brillante, abierto, lleno de posibilidades. Beto manejaría la oscuridad solo, como siempre lo había hecho. Esperó hasta que Tomás se fue a la cama antes de bajar al sótano. Detrás de una pared falsa que él mismo había construido, pasando el aislamiento y el panel de yeso, había un cofre de acero que no había abierto en 6 años. Dentro estaban sus viejas credenciales bajo un nombre que ya no existía, 3 teléfonos encriptados con números que conectaban con fantasmas, y una Glock 19 que se dijo a sí mismo que nunca volvería a necesitar. Beto se sentó en el suelo de concreto, el arma pesada en su mano, y tomó su decisión. No pagaría. No huiría. Manejaría esto de la manera en que manejaba cualquier problema, lógicamente, cuidadosamente, con la fuerza mínima necesaria. Y si eso no funcionaba, bueno, tenía otras habilidades. Llegó el viernes. Beto pasó el día trabajando, actuando con normalidad, dándole dinero a Tomás para llevar a Daniela a cenar y al cine. A las 8:30, cerró el garaje y caminó las 4 cuadras hasta la cantina El Oso Negro, un bar de mala muerte que había visto décadas mejores. El interior olía a cerveza rancia y desesperación, y Damián estaba sentado en una cabina de esquina con Alexis flanqueándolo como un perro guardián entrenado. «Señor Villarreal, ¿tiene nuestro dinero?» Beto se deslizó en la cabina frente a él. «No». La temperatura en la conversación bajó 20 grados. Alexis comenzó a levantarse, pero Damián levantó una mano. «Explícate. Tengo un pequeño taller en un pueblo moribundo. ¿Quieren 40,000 al mes? Ese es todo mi margen de ganancia. Si les pago, me voy a la quiebra en 6 meses de todos modos, así que no tengo su dinero y no voy a conseguirlo». Damián se inclinó hacia adelante, su voz suave y peligrosa. «¿Crees que esto es una negociación? ¿Crees que tienes elección?» «Creo que son hombres de negocios. Es un mal negocio matar a la gallina por no dar huevos de oro. No valgo su esfuerzo». Por un momento, algo casi como respeto parpadeó en los ojos de Damián. Luego se endureció en una fría certeza. «¿Tienes hijo?» «Sí. Tomás Villarreal, 23 años, estudiante en el Tecnológico de San Pedro, vive contigo sobre el garaje. Los viernes, ve a la chica Daniela Soto». La sangre de Beto se convirtió en hielo, pero mantuvo su expresión neutral. «Dejen a mi hijo fuera de esto. Entonces trae el dinero. Tienes 3 días. Martes, 9. Mismo lugar. 40,000 pesos más 10,000 de multa por falta de respeto. Si no vienes, hablaremos con Tomás sobre las malas decisiones de su padre». Lo dejaron sentado solo en la cabina. Y Beto Villarreal sintió algo que no había experimentado en años. Miedo genuino. No por sí mismo, sino por Tomás. Por la única cosa buena en su vida que hacía que la existencia tranquila valiera la pena. Ese fin de semana, Tomás notó su distracción. «¿Estás bien, papá?» «Has estado raro desde el viernes». «Solo cansado, hijo. Viene un trabajo grande la próxima semana». El lunes por la mañana, Beto encontró un gato muerto en el umbral de su garaje, con la garganta cortada y una nota atada a su collar: «Tu elección. Paga o este es tu hijo».
Se quedó allí durante 10 minutos, mirando el pequeño cadáver, sintiendo como las cuidadosas paredes que había construido alrededor de su pasado se agrietaban. Luego enterró al gato detrás del garaje, quemó la nota e hizo una llamada telefónica en uno de los teléfonos encriptados del sótano. La voz que contestó era cautelosa, esperando que esta línea estuviera muerta. Lázaro. Ese había sido su nombre en clave. Lázaro. El hombre que siempre regresaba. Necesito información. Cárteles. Jalisco. Víctor Valdés. Una pausa. Has estado inactivo durante 8 años. ¿Qué cambió? Amenazaron a mi hijo. Otra pausa. Más larga esta vez. 48 horas. Mismos protocolos. Beto colgó y miró su garaje, su vida simple, su cuidadoso anonimato. Luego entró y comenzó a hacer planes. Si querían una guerra, les daría una, pero nunca lo verían venir hasta que fuera demasiado tarde. Llegó el martes por la noche. Beto no fue a la cantina El Oso Negro. En su lugar, se quedó en casa con Tomás viendo un partido de fútbol, fingiendo que todo era normal. A las 9:15, sonó su teléfono. Tomás contestó antes de que Beto pudiera detenerlo. Hola. Sí, soy su hijo. La expresión de Tomás cambió de casual a confundida y luego a preocupada. ¿Qué quieres decir? No, espera. La línea se cortó. Tomás miró el teléfono, con el rostro pálido. Papá, eso fue raro. Un tipo con acento dijo que te dijera que se encontrarían contigo mañana por la noche en su lugar. Dijo que entenderías. ¿Qué está pasando? Probablemente un número equivocado, hijo. Pero Beto sabía que no lo era. Era una demostración de alcance. Un recordatorio de que podían tocar a Tomás en cualquier momento que quisieran. El mensaje era claro, tu desafío tiene consecuencias. Esa noche, después de que Tomás se durmió, Beto recibió el archivo de inteligencia por correo electrónico encriptado. Víctor Valdés, 47 años, ex Fuerzas Especiales, desertó en 1995, construyó su organización a través de brutalidad sistemática y alianzas estratégicas. Las operaciones actuales incluían redes de protección, juego ilegal, usura y tráfico farmacéutico. Patrimonio neto estimado de 800 millones de pesos. Asociados conocidos, 12 ejecutores principales, 3 tenientes, extensa red de funcionarios corruptos que brindaban protección. El archivo incluía direcciones, fotos, rutinas, vulnerabilidades. Mientras Beto absorbía la información, comenzó a ver la arquitectura del imperio de Víctor. Y donde otros podrían ver una fortaleza impenetrable, Beto vio puntos débiles, fracturas de presión, lugares donde la aplicación correcta de fuerza derrumbaría toda la estructura. Tenía 3 días antes de que escalaran. 3 días para decidir quién iba a ser, el mecánico que pagaba o el operador que terminaba con las amenazas permanentemente. El miércoles por la mañana, Tomás salió temprano para ir a clase. Beto estaba debajo de un Honda Civic cuando escuchó los neumáticos, los portazos, los múltiples pasos. No 2 hombres esta vez. 4. Esta era la escalada. Salió de debajo del auto para encontrar a Damián, Alexis y 2 caras nuevas rodeándolo. Uno sostenía un bate de béisbol. El otro tenía la mano dentro de su chaqueta, obviamente empuñando un arma. Señor. Villarreal, faltó a la cita. Beto se levantó lentamente evaluando ángulos, distancias, niveles de amenaza. Probabilidades de 4-1, espacio confinado, testigos improbables a esta hora. Cada instinto táctico gritaba posibilidades, pero los mantuvo bajo llave. Aún no. Aún no. Les dije que no tengo el dinero. Alexis blandió el bate sin previo aviso, estrellándolo contra el parabrisas del Honda. El vidrio de seguridad estalló hacia adentro. Pero, ¿tienes seguro? Sí. Los accidentes son caros. El mensaje era claro. Hoy el coche, mañana algo, o alguien más valioso. Alto. La voz de Beto conllevaba autoridad. Inmediatamente se arrepintió de mostrarla. Los ojos de Damián se entrecerraron, reevaluando al mecánico, que de repente no sonaba tan manso. ¿Ahora das órdenes?
Damián se acercó, sacando una navaja plegable de su bolsillo, dejando que la hoja se abriera de golpe. Creo que tal vez necesitas un recordatorio de la situación. Se movió rápido, lanzando un tajo hacia la cara de Beto, no tratando de matar, sino de mutilar, de marcar. La memoria muscular de Beto tomó el control antes de que el pensamiento consciente pudiera intervenir. Dio un paso lateral, atrapó la muñeca de Damián, y giró con una fuerza precisa que envió el cuchillo repiqueteando lejos y a Damián de rodillas con un aullido de dolor. El garaje se quedó en silencio. Beto soltó a Damián inmediatamente, levantando las manos en señal de rendición, pero el daño estaba hecho. Los 4 hombres lo miraron con una nueva comprensión. Los mecánicos no se movían así. Los mecánicos no tenían reflejos tan rápidos, tan entrenados. Alexis sacó una pistola. ¿Quién chingados eres tú? Nadie. Solo un mecánico que tomó algunas clases de defensa personal. Mira, les conseguiré el dinero. Solo denme hasta el viernes. Damián se puso de pie acunando su muñeca, su rostro torcido por la humillación y la rabia. No, no más tiempo. Traes el dinero esta noche, a las 10, o tomamos el pago de tu hijo. ¿Entiendes? Esta noche. Se fueron y Beto supo con absoluta certeza que todo acababa de cambiar. Había mostrado su mano, revelado que no era lo que parecía. Víctor querría saber más, cavaría más profundo y eventualmente alguien conectaría a Beto Villarreal de San Pedro con el fantasma llamado Lázaro, lo que significaba que el reloj acababa de empezar a correr sobre la vida de Tomás. Beto cerró el garaje temprano y pasó la tarde realizando vigilancia desde su camioneta, observando la cantina El Oso Negro, mapeando la operación de Víctor. Vio las recogidas de dinero, la rotación de los ejecutores, los patrones de comportamiento que hablaban de una organización que se había vuelto complaciente con el poder. A las 2, Tomás llamó. Papá, unos tipos vinieron al campus buscándote. Asustaron a Daniela. ¿Qué está pasando? ¿Es esto por dinero? ¿Estás en problemas? La sangre de Beto se heló. ¿Dónde estás ahora? En la biblioteca. Daniela está conmigo. Papá, ¿en serio? ¿Qué está pasando? Escúchame con mucho cuidado. Necesito que vayas a casa de tu amigo Gael Salinas y te quedes allí esta noche. No vayas a casa. No vayas a ningún lado solo. ¿Puedes hacer eso? Me estás asustando. Tomás, por favor. Confía en mí. A casa de Gael. Esta noche. Te explicaré todo mañana. Una larga pausa. Está bien. Pero papá, necesitas decirme qué está pasando. Lo haré. Lo prometo. Solo mantente a salvo esta noche. Después de colgar, Beto tomó su decisión. Intentaría el camino pacífico. Intentaría proteger a Tomás manteniéndose invisible. Pero Víctor Valdés había hecho esto personal, había amenazado la única cosa que Beto amaba más que su propia vida. Esa noche, Beto no fue a encontrarse con ellos. En su lugar, fue a la guerra. A medianoche, se sentó en la oscuridad de su garaje, con su viejo equipo operativo extendido ante él. Ropa táctica, equipo de comunicaciones, armas que había jurado no volver a usar nunca más. La Glock 19 le resultaba familiar en su mano, cargada con memoria y arrepentimiento. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido, horario de clases de tu hijo. Dirección de casa de tu hijo. Información de la familia de la novia de tu hijo. Última oportunidad. Mañana por la mañana, comenzamos a lastimar a la gente que amas hasta que pagues lo que debes más 1 millón de pesos de multa. Tú creaste este problema. Arréglalo o entiérralo. Beto leyó el mensaje 3 veces, luego abrió su computadora portátil encriptada y comenzó el proceso de reactivar redes que había pasado 8 años construyendo y 6 años abandonando. Viejos contactos, gente que le debía favores, agentes de información, especialistas en áreas que los gobiernos no reconocían. Para las 3 de la madrugada, tenía confirmación. Víctor Valdés moriría. No rápidamente, no limpiamente, pero absolutamente, ciertamente, sin duda alguna. El mecánico se había ido. Lázaro había regresado. Y Víctor Valdés acababa de cometer el último error de su vida.
había amenazado al hijo de Beto Villarreal. El jueves por la mañana, Tomás llamó de nuevo, esta vez en pánico. «Papá, ¿dónde estás? Hay policías en el garaje. Están diciendo». Su voz se quebró. «Encontraron un cuerpo en el río. Papá, están diciendo que es». El mundo de Beto se detuvo. Cada sonido se volvió distante, amortiguado, como si hubiera sido sumergido bajo el agua. Hizo que sus piernas se movieran, se obligó a conducir hasta el Ministerio Público, se obligó a cruzar las puertas e identificar el cuerpo que habían sacado del río Lerma esa mañana. Tomás Villarreal, de 23 años, manos atadas con precintos a la espalda, garganta cortada de oreja a oreja. En su bolsillo, sellada en plástico, una nota escrita en un español cuidadoso: «La próxima vez serás tú. Paga lo que debes. Víctor Valdés». La detective, una mujer de aspecto cansado llamada Cristina Macías, pronunció palabras que no penetraron el rugido en los oídos de Beto. Preguntas sobre enemigos, deudas, cualquier cosa que pudiera explicar esto. Pero Beto se quedó congelado, mirando el rostro pálido de su hijo, la expresión pacífica que sugería que lo habían matado rápidamente, al menos, que Tomás no había sufrido mucho. Le había prometido a Sara que mantendría a Tomás a salvo. Fue lo último que ella pidió, susurrado desde una cama de hospital con los ojos ya mirando hacia lo que venía después. «Cuida de nuestro chico». Y Beto había fallado. La detective Macías lo llevó a casa. La escuchó llamar a alguien, organizando servicios de apoyo, recursos de defensa de víctimas. Ella seguía diciendo algo sobre atrapar a quien hizo esto, sobre justicia. Pero Beto no estaba escuchando. Estaba recordando los primeros pasos de Tomás, sus primeras palabras, su primer día de escuela. Recordando enseñarle a andar en bicicleta, a lanzar una pelota de béisbol, a cambiar un neumático. Recordando cada momento que había atesorado como un tesoro porque Tomás era la única familia que le quedaba. Lo habían matado. No como daño colateral en un conflicto mayor. No como una desafortunada baja de una geopolítica compleja. Asesinaron a Tomás Villarreal, un inocente estudiante universitario, simplemente para enviar un mensaje a su padre sobre 40,000 pesos en dinero de protección. La detective se fue. Los vecinos pasaron con condolencias sin sentido. Gael Salinas llegó devastado, explicando entre lágrimas que Tomás había dejado su casa tarde. Dijo que necesitaba recoger libros de texto de casa. Debería haberlo detenido. Debería haberlo llevado. «Lo siento mucho, señor Villarreal». Beto se sentó en su sala de estar mientras caía la tarde, rodeado de fotos de Tomás a todas las edades y sintió que algo dentro de él moría. La parte que había intentado ser normal, intentado ser buena, intentado creer que su pasado podía permanecer enterrado si solo permanecía lo suficientemente invisible. Esa parte ya no existía. Lo que quedaba era Lázaro, el operativo encubierto que había pasado 2 décadas eliminando objetivos en 37 países. El hombre con 300 muertes confirmadas, aunque el número real era mayor, mucho mayor, porque algunas operaciones nunca llegaron a los registros oficiales. Víctor Valdés pensó que estaba amenazando a un mecánico en quiebra. No tenía idea. Acababa de declarar la guerra a un fantasma que conocía 1000 formas de matar y ninguna razón restante para contenerse. Beto bajó a su sótano una última vez, sacó todo del cofre oculto y comenzó a prepararse. Esto ya no se trataba de dinero de protección. Esto no se trataba de salvar su negocio. Esto se trataba de retribución, pura y absoluta, por la única persona en el mundo que realmente había amado. Trabajó durante la noche, planeando con la fría precisión de alguien que había hecho esto más veces de las que podía contar. Al amanecer, tenía un plan para la destrucción completa y total de Víctor Valdés. No solo su muerte, sino el desmantelamiento sistemático de todo lo que había construido, todo lo que valoraba, cada fuente de poder y orgullo. Tomás sería enterrado el domingo. Para el lunes, Beto comenzaría a matar a todos los responsables. Y Víctor Valdés, él sería el último en morir. Después de ver arder su imperio, después de comprender la magnitud de su error, después de suplicar por la misericordia que Beto nunca, jamás le daría. La guerra había comenzado. Víctor simplemente aún no lo sabía. Beto organizó el funeral de Tomás con eficiencia mecánica,
tomando decisiones sobre ataúdes, flores y elogios mientras no sentía nada en absoluto. El entumecimiento era un regalo, una disociación necesaria que le permitía funcionar cuando el dolor amenazaba con consumirlo por completo. Gael habló. Daniela sollozó. Vecinos que apenas conocía ofrecieron simpatía que rebotó en él como la lluvia en el vidrio. A través de todo ello, la gente de Víctor observaba desde la distancia. Damián en un auto al otro lado del cementerio, sin hacer ningún intento de esconderse, recordándole a Beto que la deuda permanecía. 40,000 pesos más 1 millón de multa o seguirían más cuerpos. Después del servicio, la detective Macías se acercó, con expresión sombría. Señor Villarreal, estamos siguiendo pistas, pero necesito preguntar, ¿tiene alguna información sobre quién podría haber hecho esto? ¿Alguna conexión con el crimen organizado? Beto la miró a los ojos con el efecto plano de alguien en shock. No, Tomás era un buen chico. No entiendo por qué alguien lo lastimaría. Ella lo estudió por un largo momento. Si piensa en algo, llámeme. Y señor Villarreal, no haga nada estúpido. Sé lo que es perder a alguien, pero tomar la justicia en sus propias manos solo empeora las cosas. Él asintió, sabiendo que ella estaba equivocada. La justicia del sistema significaba años de juicios, apelaciones, tecnicismos y abogados. La justicia de Lázaro significaba certeza, finalidad y consecuencias apropiadas entregadas con prejuicio extremo. Esa noche, Beto activó su primer activo, un contacto en la oficina de campo de la FGR en Guadalajara llamado Manuel Galindo, a quien había salvado de una emboscada en Afganistán hacía 12 años. La llamada telefónica fue breve, encriptada y directa. Necesito todo lo que tengas sobre Víctor Valdés. Operaciones, asociados, finanzas, debilidades, todo. La respuesta de Manuel conllevaba precaución profesional mezclada con lealtad personal. Lázaro, ¿qué estás planeando? Nada oficial. Nada que te salpique. Solo información. Hemos estado armando un caso rico contra Valdés durante 3 años. La corrupción es profunda. Policía estatal, jueces, políticos. Estamos cerca pero no lo suficiente. ¿Qué pasó? Mató a mi hijo. Una inhalación brusca. Jesús. Lázaro. Lo siento, pero sabes que no puedo ayudar oficialmente. Entonces ayuda extraoficialmente. Dame lo que necesito y resolveré tu problema de Valdés permanentemente. Sin juicio, sin tecnicismos, sin apelaciones. Estás hablando de asesinato. Estoy hablando de control de plagas. Tu elección. Pasa 5 años más tratando de armar un caso que podría ser desestimado por motivos de procedimiento o déjame manejar esto de la manera en que solía manejar problemas en el extranjero. Largo silencio, luego, 24 horas. Envío de archivo encriptado. Después de eso, nunca tuvimos esta conversación y nunca uses mi nombre. Entendido. La inteligencia llegó al amanecer. Archivos completos sobre la organización de Víctor, incluidos detalles que hicieron que la mandíbula de Beto se apretara con furia. Las redes de protección eran solo operaciones de superficie. Debajo de ellas yacía una red de tráfico de productos farmacéuticos, específicamente opioides recetados canalizados a traficantes que habían contribuido a muertes por sobredosis en 17 municipios. El asesinato de Tomás no fue un mal aislado. Víctor Valdés era un cáncer y Beto estaba a punto de convertirse en una quimioterapia muy agresiva. Los archivos revelaron a los 3 tenientes principales de Víctor. Damián Cortés, jefe de cobros, Alexis Valdés, primo de Víctor y ejecutor principal, y un hombre llamado Óscar Villanueva, el contador que mantenía todo funcionando sin problemas y mantenía a los investigadores a raya con sobornos estratégicos. Beto comenzó con Óscar. Pasó 3 días aprendiendo la rutina de Óscar. Café matutino en el mismo café, almuerzo en el club campestre, tardes en su casa suburbana con su esposa y 2 hijas adolescentes. Óscar era cuidadoso, paranoico incluso, siempre revisando sus alrededores, siempre viajando con un conductor. Pero el cuidado tenía límites. El jueves por la noche, Beto interceptó el auto de Óscar en un tramo desierto de la carretera usando ponchallantas que desplegó con anticipación. Los neumáticos se destrozaron, el auto patinó,
y el conductor, un ejecutor de bajo nivel llamado Ricardo Pérez, sacó su arma mientras Beto se acercaba. Un disparo. Silenciado. Ricardo cayó antes de que pudiera disparar. Óscar salió tambaleándose del auto, con las manos en alto, su traje caro desaliñado. Por favor, tengo dinero. Lo que quieras. Beto le disparó en ambas rótulas. Óscar colapsó, gritando, y Beto lo arrastró hacia la línea de árboles fuera de la carretera. Por favor, no sé de qué se trata esto. Víctor Valdés envió a sus hombres a cobrar dinero de protección a un mecánico en San Pedro. El mecánico se negó. Víctor hizo matar a su hijo. Tú fuiste el contador que autorizó el objetivo. ¿Recuerdas? Los ojos de Óscar se abrieron con reconocimiento y terror. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Jesús! Escucha, lo siento. No fue personal. Solo eran negocios. El nombre de mi hijo era Tomás. Tenía 23 años. Quería ser ingeniero. Le gustaba el baloncesto y las películas de acción terribles y una chica llamada Daniela que lo hacía sonreír. Él no tenía nada que ver con nada de esto. Y lo mataron para dar un ejemplo. No fui yo. Yo solo llevo los libros. Víctor da las órdenes. Y tú te beneficias de esas órdenes. Lavas dinero. Sobornas a funcionarios. Facilitas todo lo que hace Víctor. Eso te hace cómplice. Eso te hace responsable. Beto pasó los siguientes 20 minutos extrayendo cada pieza de información que Óscar sabía sobre las operaciones, estructuras financieras y personal de Víctor. Óscar habló libremente, desesperadamente, esperando que la cooperación pudiera comprar misericordia. No lo hizo. Cuando Beto terminó, hizo que la muerte de Óscar pareciera un robo que salió mal, dejando el cuerpo donde sería encontrado, pero tomando la billetera y el reloj del hombre para reforzar la ficción. La policía investigaría, eventualmente lo conectaría con el crimen organizado. Pero para entonces, Beto estaría varios cuerpos por delante. La respuesta de Víctor llegó en 12 horas. Seguridad aumentada. Todos los asociados viajando en parejas o grupos. Paranoia aumentada en toda la organización. ¿Bien? Beto los quería asustados. El miedo hacía a la gente estúpida. Su siguiente objetivo era Damián. Los archivos de inteligencia revelaron que Damián vivía en un edificio de apartamentos asegurado en Guadalajara, rara vez viajando a San Pedro ya después del asesinato de Tomás. Pero Damián tenía una debilidad, una novia llamada Daniela Parra que trabajaba como anfitriona en un restaurante de lujo. Cada viernes, Damián la recogía después de su turno y pasaban el fin de semana en una cabaña en Mazamitla. Beto los interceptó en el camino de montaña usando un auto averiado como cebo. Daniela se detuvo para ayudar porque eso es lo que hacía la gente buena y Damián siguió el protocolo manteniéndose alerta mientras ella revisaba al automovilista varado. El protocolo no tomaba en cuenta a alguien como Beto. Derribó a Damián con un dardo tranquilizante antes de que el hombre pudiera sacar su arma, luego aseguró a Daniela con precintos y cinta adhesiva, disculpándose suavemente. Lo siento, no eres parte de esto. Mantente callada y estarás bien. Los condujo a ambos a un almacén abandonado que había explorado antes, un lugar que alguna vez fabricó textiles y ahora no fabricaba nada más que ecos. Cuando Damián despertó, se encontró encadenado a una viga de soporte. Daniela atada en una silla a 6 metros de distancia y un hombre que había visto por última vez en un taller mecánico parado frente a él con herramientas que prometían un propósito terrible. ¿Me recuerdas? El rostro de Damián palideció. El mecánico. Villarreal. Bien. Establezcamos algunos hechos. Tú y Alexis vinieron a mi garaje exigiendo dinero de protección. Cuando me negué, amenazaste a mi hijo. Luego lo mataste. Manos atadas, garganta cortada, dejándolo en el río como basura. Fue orden de Víctor. Yo solo. Tú apretaste el gatillo. Tú pusiste la hoja en su garganta. Óscar lo confirmó antes de morir. Así que, esto es lo que sucede a continuación. Vas a decirme todo sobre la operación de Víctor. Seguridad, ubicaciones, horarios, contraseñas, todo.
Y si mientes, lo sabré porque ya tengo la mayor parte de esta información de Oscar. Damián escupió sangre. Chinga tu madre. Beto le disparó en el pie. El disparo suprimido fue sorprendentemente fuerte en el almacén vacío. Y el grito de Damián resonó en las paredes de concreto. Daniela sollozó detrás de su mordaza. No disfruto esto, dijo Beto en voz baja. Pero asesinaste a mi hijo. Te llevaste a la única familia que tenía. Así que estás sufriendo. Eso es solo matemáticas. Equilibrar la balanza. Tomó 3 horas. Damián se rompió eventualmente, como todos lo hacían, proporcionando detalles que llenaron vacíos en la inteligencia de Beto. La residencia principal de Víctor, sus ubicaciones de respaldo, sus protocolos de seguridad, sus horarios de reuniones, las identidades de los funcionarios corruptos que lo protegían. Cuando Damián terminó de hablar, Beto cumplió su promesa. Liberó a Daniela ilesa, la llevó a una gasolinera y la dejó con dinero e instrucciones para desaparecer por unas semanas. Luego regresó al almacén y le metió una bala en el cerebro a Damián, estilo ejecución. Justo como Damián había ejecutado a Tomás. Dejó el cuerpo de Damián donde la gente de Víctor lo encontraría junto con una nota escrita con sangre: la próxima vez serás tú. Las propias palabras de Víctor, su propia amenaza, ahora vuelta en su contra. Para el lunes, el cártel sabía que tenían un problema grave. 2 miembros de alto rango muertos en 4 días, un tercero desaparecido y presuntamente muerto cuando se descubrió el cuerpo de Ricardo. Víctor entró en bloqueo total, rodeándose de guardias, moviéndose entre casas seguras, realizando negocios solo a través de comunicaciones encriptadas. Pero el bloqueo tenía limitaciones. Víctor todavía necesitaba dirigir su imperio, lo que significaba que eventualmente tenía que reunirse con gente, tomar decisiones, mostrar su cara. Y Beto era paciente, metódico, trabajando a través de la organización de Víctor como un cirujano extirpando un tumor célula por célula. Alexis Valdés era el siguiente. Primo de Víctor y ejecutor principal. El hombre que había destrozado el parabrisas del cliente de Beto. El hombre que había ayudado a secuestrar a Tomás. Alexis era más difícil de alcanzar. Constantemente rodeado de guardaespaldas. Paranoico y violento incluso para los estándares del narcotráfico. Pero Alexis tenía una señal. Amaba el juego, específicamente los juegos de póker ilegales dirigidos por una tríada en una zona oculta de Guadalajara. Todos los martes, independientemente del nivel de amenaza, Alexis asistía a estos juegos, trayendo 2 guardaespaldas y saliendo con una fortuna o una deuda. Beto pasó una semana infiltrándose en el juego a través de un contacto que le debía favores de sus días operativos. Para el segundo martes, estaba sentado frente a Alexis en la mesa de póker, vistiendo ropa diferente, gestos diferente, una cara diferente a través de prótesis sutiles y una cuidadosa distracción. Alexis no lo reconoció. ¿Por qué lo haría? El mecánico estaba de luto por su hijo muerto, no jugando al póker de altas apuestas en Guadalajara. Beto jugó conservadoramente, ganando lo suficiente para mantenerse en el juego, pero perdiendo lo suficiente para parecer inofensivo. Observó los patrones de Alexis, sus señales, su ritmo. Alrededor de las 2 de la madrugada, cuando el tequila había fluido libremente y el juego estaba terminando, Alexis se excusó para ir al baño. Beto lo siguió. El baño era pequeño, sucio, con una salida. Alexis se estaba lavando las manos cuando Beto cerró la puerta con llave detrás de él. ¿Necesitas algo? El reflejo de Alexis en el espejo mostraba más diversión que preocupación. Era grande, confiado, acostumbrado a intimidar. Beto se quitó las prótesis, dejó que su rostro se mostrara claramente. ¿Me recuerdas ahora? El reconocimiento tomó 3 segundos. Luego Alexis se movió increíblemente rápido para su tamaño, alcanzando el arma en su cintura. Beto fue más rápido. Cerró la distancia, redirigió el desenfunde de Alexis y clavó un cuchillo táctico en el riñón del hombre con precisión quirúrgica. No fatal inmediatamente, pero agonizante. Alexis colapsó, jadeando, tratando de gritar, pero produciendo solo gorgoteos húmedos. Tomás Villarreal, dijo Beto en voz baja. Ese es a quien mataste. ¿Mi hijo? Y ahora vas a decirme dónde se esconde Víctor. Pudrere. Beto aplicó presión a la herida.
El grito de Alexis fue amortiguado por la mano de Beto. Última oportunidad. ¿Dónde está Víctor? La dirección salió en fragmentos rotos. Un complejo en Masamitla, fuertemente custodiado, reforzado, diseñado para resistir asaltos. Víctor estaba allí ahora, estaría allí por lo menos otra semana. Gracias, dijo Beto, y clavó el cuchillo en el corazón de Alexis. Dejó el cuerpo en el baño, caminó tranquilamente pasando el juego de póker y desapareció en la noche de Guadalajara. Para cuando los guardaespaldas de Alexis lo encontraron, Beto ya estaba planeando el asalto al complejo de Víctor, pero necesitaba ayuda. Esta no era una operación de un solo hombre. Víctor estaría rodeado de seguridad profesional, armas, sistemas de vigilancia. Entrar solo sería un suicidio. Así que Beto hizo una llamada que había jurado nunca hacer, reactivando su antigua unidad. Se reunieron en un restaurante a las afueras de Zapopan a las 4 de la madrugada. 3 hombres que habían servido con Lázaro durante sus años de operaciones encubiertas. Gael Salinas, no el amigo de Tomás, sino un Gael diferente, nombre en clave La Parca, un francotirador que nunca había fallado. Eric Cortés, nombre en clave El Fantasma, un especialista en infiltración que podía violar cualquier cosa. Y Enrique Serrano, nombre en clave La Antorcha, un experto en explosivos que había volado más objetivos de los que podía contar. Todos se habían retirado, se habían vuelto rectos, construido vidas normales. Pero todos le debían la vida a Lázaro múltiples veces. Y cuando llamó pidiendo ayuda, vinieron sin dudarlo. Así que dijo La Parca, estudiando las fotos de inteligencia que Beto había extendido sobre la mesa. Esto es personal. ¿Mi hijo? Mataron a mi hijo. Silencio. Estos hombres entendían la pérdida, entendían el precio de su antigua profesión. Pero perder a un hijo, eso era diferente. Eso era sagrado. La Antorcha habló primero. ¿Qué necesitas? Necesito atacar el complejo de Víctor Valdés. Ubicación fortificada, al menos 12 guardias, vigilancia, probablemente habitación del pánico. Necesito entrar, extraer a Víctor vivo si es posible, y hacerle entender lo que hizo antes de morir. El fantasma estudió las fotos de vigilancia. Factible, pero sucio. Estás hablando de una guerra. Ya estoy en guerra. He matado a 5 de sus hombres. Este es el juego final. La Parca lo miró a los ojos. Sabes que no podemos estar involucrados oficialmente. Si esto sale mal, todos nos quemamos. Lo sé. Por eso les doy la opción. Váyanse. Sin resentimientos. Pero si se quedan, hacemos esto limpio, profesional, y nadie deja testigos. Intercambiaron miradas, teniendo una conversación completa sin palabras. Luego la Antorcha sonrió. A la chingada. ¿Cuándo nos movemos? 48 horas. Denme tiempo para explorar las defensas y finalizar el enfoque. Pasaron los siguientes 2 días preparando armas, equipo, planes de contingencia. Beto sintió algo que no había experimentado en años. El enfoque frío de la preparación operativa, la claridad que venía de tener una misión. La muerte de Tomás lo había roto. Pero la venganza estaba uniendo las piezas de nuevo en una nueva configuración. Una forjada de dolor, rabia y certeza absoluta. El miércoles por la noche, atacaron el complejo. El fantasma entró primero, desactivando sensores perimetrales y cámaras de vigilancia con elegante precisión. La Parca se posicionó en una cresta a 800 metros. La mira del rifle proporcionando vigilancia. La Antorcha plantó cargas dirigidas en puntos estructurales clave. Beto lideró el equipo de asalto principal, moviéndose a través del complejo con la memoria muscular de 1000 operaciones anteriores. Los primeros guardias murieron rápida, silenciosa y profesionalmente. Para cuando la seguridad de Víctor se dio cuenta de que estaban bajo ataque, el equipo de Beto ya había penetrado las defensas interiores. Las alarmas sonaron, estallaron disparos, pero el resultado nunca estuvo en duda. Estos eran ex especialistas de fuerzas especiales contra sicarios contratados. La brecha de habilidad era insuperable. La habitación del pánico de Víctor estaba en el sótano, un cubo de acero reforzado diseñado para resistir cualquier cosa menos artillería militar. La Antorcha lo miró,
sonrió y pasó 10 minutos colocando cargas con precisión artística. Fuego en el hoyo. La explosión fue moldeada, dirigida, convirtiendo la puerta de la habitación del pánico en metal retorcido. Dentro, Víctor Valdés se agachó con 2 guardaespaldas restantes, armas desenfundadas. Los disparos de la parca llegaron a través de la estrecha abertura, 2 caídos antes de que pudieran disparar. Víctor se zambulló detrás de los muebles, buscando a tientas su propia arma, y Beto entró en la habitación con su Glock nivelada. No lo hagas. Víctor se congeló, calculando probabilidades, sin encontrar ninguna que funcionara a su favor. Tenía mediados de los 40, bien vestido, incluso en crisis, con los ojos fríos de alguien acostumbrado a dar órdenes y ver morir a la gente. Debes ser el mecánico. El español de Víctor era culto. Su tono casi conversacional. Impresionante. Te subestimé. Mataste a mi hijo. Negocios. Nada personal. Esas 2 palabras, nada personal. Casi hicieron que Beto apretara el gatillo inmediatamente. Pero había llegado demasiado lejos, trabajado demasiado duro para dejar morir a Víctor sin entender. Vas a cancelar cada operación, cada deuda, cada amenaza contra cada persona en San Pedro. Vas a desmantelar tu organización, y luego vas a confesar todo a la FGR. Víctor se rió. ¿O qué? ¿Me matas? Estoy muerto de todos modos. ¿Por qué cooperaría? La sonrisa de Beto era más fría que el invierno. Porque si no lo haces, mataré a todos los que amas. Tu esposa, tu hija, tus hermanos, tus primos. Cazaré a cada persona que te importa y les haré pagar por lo que le hiciste a Tomás. O puedes asumir la responsabilidad, enfrentar la justicia, y tal vez ellos consigan vivir. Estás mintiendo. ¿Lo estoy? He matado a 7 de tus hombres en 2 semanas. Me infiltré en tu complejo a pesar de la seguridad de grado militar. Te encontré en tu habitación del pánico. ¿Qué parte de mi historia sugiere que miento? Por primera vez, el miedo genuino cruzó el rostro de Víctor. No miedo a la muerte. Hombres como Víctor aceptaban esa posibilidad, sino miedo al legado, a ver todo lo que construyó y a todos los que amaba destruidos. ¿Cómo sé que mantendrás tu palabra? No lo sabes. Pero sabes que mantendré mi palabra sobre la alternativa. Así que elige. Muere aquí y mira a tu familia seguirte o confiesa y tal vez sálvalos. Víctor miró a sus guardaespaldas muertos, a los ojos inquebrantables de Beto, a la fría certeza de alguien que ya había abrazado la condenación por el bien de su hijo. ¿Qué garantía tengo? Mi palabra, que vale más de lo que la tuya jamás valió. 10 minutos después, Víctor estaba al teléfono con la oficina de la FGR en Guadalajara confesando extorsión, asesinato, tráfico de drogas y corrupción. Dio nombres, proporcionó pruebas, desmanteló su organización con la minuciosidad de alguien que entendía que no tenía otra opción. Manuel Galindo tomó la llamada personalmente, su voz apenas conteniendo la conmoción. Víctor Valdés, ¿es esto una broma? No es una broma. Estoy en mi complejo de Mazamitla. Vengan a tomar mi declaración. Traigan a quien necesiten. Estoy confesando todo. Después de que terminó la llamada, Víctor miró a Beto con algo parecido al respeto. Ganaste. La muerte de Tomás está vengada, pero sabes que esto no termina limpio. La FGR investigará. Encontrarán a tu equipo, te encontrarán a ti. ¿Valió la pena? Beto pensó en la sonrisa de Tomás, su risa, sus sueños que nunca se realizarían cada segundo. Entonces mátame. He hecho lo que pediste. Termínalo. Beto levantó su arma. Y por un largo momento, la tentación fue abrumadora. Pero Tomás había sido una buena persona, amable y esperanzada. Tomás hubiera querido justicia, no solo venganza. No, irás a juicio. Pasarás el resto de tu vida en prisión recordando lo que perdiste porque amenazaste al hijo de la persona equivocada. Eso es peor que la muerte. Y tendrás años para entender eso. Dejaron a Víctor atado con precintos en su habitación del pánico, rodeado de sus guardias muertos, esperando a la FGR. Para cuando llegaron las autoridades,
El equipo de Beto se había desvanecido, dejando atrás una escena del crimen que tomaría meses procesar completamente, pero que en última instancia resultaría en exactamente lo que Beto había prometido: justicia. 3 meses después, Víctor Valdés fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional por 17 cargos de extorsión, asesinato y conspiración. Su organización colapsó, sus funcionarios corruptos expuestos y procesados, su imperio reducido a nada más que evidencia en el almacenamiento federal. Beto Villarreal cerró su garaje en San Pedro y se mudó al norte, instalándose en un pequeño pueblo de Sonora donde nadie lo conocía y nadie hacía preguntas. Visitaba la tumba de Tomás una vez al mes, llevando flores, hablando con su hijo sobre lo que podría haber sido. La detective Macías había tenido razón en una cosa. Tomar la justicia en tus propias manos si empeoraba las cosas. Beto llevaría el peso de esas muertes para siempre. Despertaría de pesadillas donde la cara de Tomás se fusionaba con la de Víctor. Donde la línea entre justicia y asesinato se desdibujaba hasta que no podía decir de qué lado estaba. Pero la muerte de Tomás había sido vengada. Las personas responsables habían pagado. Y a veces, en un mundo que no siempre entregaba justicia, eso tenía que ser suficiente. Beto reconstruyó su vida lentamente, cuidadosamente, manteniéndose invisible, manteniéndose callado. Nunca olvidó a Tomás. Nunca dejó de llorar. Nunca se perdonó completamente por el fallo que comenzó todo. Pero sobrevivió porque eso es lo que hacían los operadores. Completaban la misión y lidiaban con las consecuencias después. Y si alguien alguna vez lo amenazaba de nuevo, si algún criminal alguna vez cometía el error de pensar que Beto Villarreal era solo un simple mecánico en un pequeño pueblo, aprenderían la misma lección que Víctor Valdés aprendió demasiado tarde. Algunos padres incendiarán el mundo por sus hijos. Y algunos padres tienen las habilidades para hacerlo realmente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho.